Dominicana. Con esa música de fondo era que yo quería empezar a hablar. Llegó el día que tanto estábamos esperando desde hace tiempo. Hoy este programa va a tener mucho rating. Usted tiene que sentarse tranquilo o tranquila porque vamos a tratar de explicar y explicarnos varios temas. Así como ustedes ven, ese huracán que es muy preocupante, que está atravesando el Golfo de México, que va a pasar muy cerquita de la península de Yucatán y que le va a dar en la madre a la Florida, a Tampa, y que se esperan, bueno, la gente está tomando las previsiones, usted está viendo, está partiendo en dos la península y la gente está ya tomando las previsiones, están preparados porque el miércoles es cuando va a arrasar, supuestamente. Así es, evacuaciones masivas en este momento en esa zona de la Florida. Ya se ha dicho que más de 100 años que un huracán mayor no tocaba esta zona de la Florida. Las advertencias son de que será catastrófico, así que nosotros esperamos que pase lo mejor y que sea el menor de los daños. Lo peor es el calor de las aguas. Sí, y una zona bastante inundable, así que nosotros estamos en oración con ellos desde acá. Claro. Porque al parecer es inminente el paso de En la tarde de hoy tenía vientos de 280 No, es que yo no quiero huracán categoría 5. Señores, bueno, es que no queremos ni pensar lo que puede ocurrir allá. Recordamos mucho el paso de este otro huracán. Ustedes recuerdan que se llevó Homestead, se llevó toda una región de Miami hace muchísimos años, no me acuerdo el nombre del huracán, pero que también afectó Yucatán, porque es que pasa así, van así, y le dio en la madre, y ahora será peor todavía. O sea que a nuestros hermanos latinos, norteamericanos que se encuentran en la Florida, las previsiones del lugar. Pero aquí también han habido dos huracanes, señores. El huracán del expediente, del contrato, del proceso de licitación y contrato de la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, que ustedes saben que lleva, que desde el viernes pasado, empezaron a hacer los arrestos desde el jueves en la noche, cuando estábamos al aire, y ya tenemos el expediente. Lo vamos a comentar y lo vamos a tratar de desglosar con las penas posibles para los cargos más importantes, sobre todo en los dos acusados más conocidos, Jochi Gómez y Hugo Veras. Y para empezar, lo que acaba de ser anunciado esta tarde, para pues tranquilidad hasta cierto punto, señores, porque cuando no hay nada peor que la incertidumbre y eso hacía que muchas personas retuvieran sus inversiones, las empresas estaban constreñidas, los presupuestos recortados, esperando que se anunciara lo que se ha llamado la modernización, la ley de modernización fiscal, porque no es solamente la reforma fiscal o tributaria de la que vamos a hablar ahora, porque eso es lo que nos importa a todos los dominicanos. Y para eso hemos invitado a Henry Ebrard. Bienvenido, economista, amigo de esta casa. ¿Qué tal, Henry? Llegó la hora. Llegó la hora dolorosa de hablar de impuestos, que si fueran agradables y amables, tuvieran otro nombre. Y allanarlo, porque a veces es tan pesado y unos números y unas medidas que la gente de a pie no le entiende, no sabe si fue positivo o si fue negativo. Henry. Ahora, nunca una reforma fiscal ya se recibía con tanta alegría musical. Bueno, esta es el segundo intento del presidente Abinader de introducir este proyecto. Este ha sido mucho más madurado, trabajado a lo largo de más de 4 años y que la verdad es que toda esa parte de la que habló Jochi Vicente, que era la justificación y el proyecto de Estado que nosotros los dominicanos merecemos para entonces entrar en lo que nosotros vamos a tener que colaborar, porque aquí va a tener que colaborar o contribuir tanto el sector público como el sector privado, las empresas, las personas físicas. Las personas físicas. Vamos a empezar hablando de ellas. Empezamos con la gente y con las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas en este sentido la DGI? Bueno, efectivamente, mira, ya tenemos, y eso era importante, ya conocer cuál es la propuesta, porque había muchas bolas andando, eso estaba creando preocupación, y yo creo que ya tenemos
prácticamente todos los elementos para entender qué es esta reforma que no es tributaria, que es una reforma fiscal, porque si bien ahora nos vamos a enfocar más en la parte dolorosa, entre comillas, que es el tema de los ingresos, no hay duda que esos ingresos vienen a la par con una serie de necesidades y proyectos que van a aumentar los gastos y las inversiones, que se supone, ¿verdad?, que a futuro va a retribuir un beneficio. Pero esa es la razón para efectivamente, todo pero antes efectivamente hay que pagar. De manera general, Empezamos con sí, el primer cuadro, que ustedes lo tienen. sí. Que en total lo que este ajuste fiscal busca del lado de los ingresos es recaudar el equivalente a 1.5% del PIB. Estamos hablando de unos 122.000 millones de pesos Anuales. y en el primer año. En el primer año el efecto es más importante por el tema del ITEVIS, que es la parte principal, pero primero vamos a ir al tema de las personas físicas. Dentro de eso, de las personas físicas, el cambio principal es que se está creando un nuevo tramo de ingresos sobre los cuales se van a cobrar una tasa adicional de un 27%. Ahí lo que es importante para explicarlo, que este aumento del impuesto va a estar afectando el 1% de los contribuyentes Emma, vamos más a quitar ricos. ese cuadro. Vamos a quitar ese cuadro que mi equipo no... bueno, ahí está. Ahora, el primer cuadro. Gracias, señor director. Ok, Qué entonces, amable. Ahí hay Pero una... este es otro tema. Este es el del anticipo. Ese sí. es el primero. Así es, vamos en orden. Ok, como ellos lo proponen. vamos entonces. Dentro de lo que es esta propuesta de simplificación tributaria, ya ver que no solamente hay noticias dolorosas o desagradables. Yo creo que ahí había un clamor para que se modificara el tema de los anticipos para las empresas. Y yo creo que ahí, y las mismas personas físicas, creo que esos son los aspectos más positivos de la reforma del lado de los ingresos. El hecho de que, como dice este cuadro, propuesta 1.1, que en el caso de las personas físicas y las microempresas, ya no habrá más pago de anticipo. ¿Cuánto se del pagaba? impuesto sobre la ¿Cuánto renta. pagaba la persona física? No, entonces tú estabas pagando en función de lo que tú hayas pagado el año anterior. el año anterior, y tú estabas... Que hayas ganado. No, era ese un porcentaje de las ventas, 1.5%. No, como y- persona física. quiero No, decir. mira, en el caso de las personas físicas que tienen negocios. Sí, pero las Exacto. personas físicas también pagaban anticipo, ¿o no? No, Si tenían tienen empresa. actividades empresariales. Ahí ahí debemos de separar del cuadro anterior, que son los asalariados, que eso es lo que más estaba preocupando a la gente. La gente que está percibiendo salarios, si está percibiendo salarios por debajo de 200,000 pesos, que es el 99% de la gente gana menos de 200,000 pesos, no va a tener ningún impacto del lado del impuesto sobre la renta a las personas. De ese lado. Esto es algo bueno, y si hay un pequeño aumento, vamos a estar claros. Hay una justicia fiscal en el sentido en el cual se está cobrando el impuesto nada más a los que más ganan. Eso es poco. Estamos hablando que el 1% de la gente que gana más de 200,000 pesos va a tener un pequeño incremento, que en vez de pagar 25% sobre las rentas arriba de 200,000, va a pagar un 27%. Pero eso es una buena señal. Segundo, ahora vamos, que es para las actividades empresariales, comerciales. Si tú eres personas físicas o microempresas, ya no tendrás que pagar anticipo. Y esto yo creo que era algo muy importante, porque en el esquema actual el anticipo conlleva que tú estás pagando impuestos sin saber realmente si al final del año tú vas a tener Supuestamente por lo que tú te beneficios. ganaste el año anterior, un porcentaje. Un porcentaje de la venta o un 12avo del impuesto que tú pagaste el año anterior si este resultado era mucho mayor que el porcentaje de las ventas. Entonces, eso era algo que si tú tuviste un muy buen año en el 2023 y tú pagaste mucho impuesto, en el 2024 tú estabas pagando anticipo como si el 2024 fuera tan bueno como el 2023. Y esto asfixiaba o está asfixiando Terrible. a los pequeños negocios, más cuando en un país como la República Dominicana el insumo más caro para los negocios es el dinero,
la tasa de interés. Sí, pero Esa las es una buena pequeñas y medida. las medianas empresas sí van a pagar 40 y 60%. Ahí lo que van a pagar es efectivamente, en el caso de las, pequeñas empresas, el 40%, van a pagar sobre el 40% de los ingresos del pedido. O sea, en vez de pagar sobre el 100%, van a pagar sobre el 40%. Ahí O sea que va a bajar el eso anticipo. es bueno, o sea, va a bajar un 60% y no se va a tener que pagar mensualmente. Cada Sino 3 meses. Cada 3 meses. Eso es una muy buena medida. Yo creo que va inclusive en el sentido correcto de uno de los resultados que se busca a través de todo eso, es lograr una mejor formalización de las empresas y de la economía en general. Señores, un dato terrible. En el sector privado, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Ok, Sí. seguimos. A propósito, Henry, entonces ya tenemos ese aspecto que en el análisis es positivo el anticipo. Y es muy importante la propuesta 1.3, que esto me parece un cambio muy importante. Las micro y pequeñas empresas estarán exentas del pago del impuesto a la renta durante los primeros 3 ejercicios fiscales. Buenísimo. Para llamar más gente a la formalización. Sí, eso está O sea, bien. cuando usted empieza a reportar y se inscribe, no va a tener que pagar en los primeros 3 años de la formación de su Y empresa. sobre todo para nuevos emprendimientos. Tú sabes que el 80% de las nuevas empresas desaparecen antes de los 2 años. Totalmente. Entonces, con esta medida, tú le estás dando un oxígeno bueno, y esto yo creo que son medidas que van en la buena dirección. Eso está muy bien. Eso yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo y un esfuerzo inteligente, porque ahí no hay sacrificio fiscal, todo lo contrario. Eso va a permitir una mayor formalización. Hoy en día, dentro de los cuadros que se han publicado, el 65% del impuesto de la renta a las empresas se evade. Cada punto de evasión representa entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. El gran potencial de recaudación a partir del segundo o tercer año va a ser tener una mejor formalización de la economía, y esas medidas van en la buena dirección. Sí. Eso yo creo que es muy bueno. Mencionaste al inicio lo de la persona física, persona jurídica. Uno de los puntos que me llamó mucho la atención es el incremento que tendrá de un 10 a un 15%, la presunción de ganancias. Es decir, que se le va a retener más a las personas físicas. A todos aquellos que dan servicio. A todo aquel que da servicio y que no tiene una empresa constituida, sino que lo hace como persona directamente. Pero esto implica que puede ser los contratos. O tiene su empresa, pero simplemente a ti te da un servicio y tú le cobras a esa persona un 10%. Sí, que te retienen un 10%. No, ahí va a ser en el caso de tú eres una persona física, tú no trabajas como empresa constituida y tú le das un servicio a varias empresas. Entonces, esa factura de servicios, de la cual hay un 16% un 18% de ITEVIS, la empresa retiene ese 18% de ITEVIS, tú no lo vas a recibir, y te retenía el 10%. Ahora será. Ahora va a ser un 15%. Bien. Wow, ahora, eso es duro. Ahora, ese es un 15%. Los servicios van a subir de precio. Pero, a ver, tú siempre vas a tener la posibilidad, y ahí es el atractivo de formalizarse. Si tú entiendes que el 15 que te están reteniendo es demasiado porque van a retenerte un 10, entonces tú vas a hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Y si efectivamente la liquidación de todo eso te da un 10% y que te retuvieron el 15%, tú vas a tener ahí un crédito en reembolso de impuestos. Henry, de verdad. No quiero un crédito. ¿No te crees eso? A ver, sí, quiero pasar. Y eso es muy importante para la credibilidad de la reforma del sistema, porque mira, en todos los países pasa eso, y no solamente eso. La DGI tiene un fondo. En todos los países menos aquí, porque el anticipo nunca nos lo han devuelto cuando son. Esto se trata de modernización fiscal, y la modernización tiene que venir por parte del contribuyente, pero también por parte de la administración tributaria. Porque eso tiene que ser dando y dando. No solamente el golpe tiene que ser
para nosotros. Henry, mira, hay otro punto que me gustaría que tocáramos, que es el del impuesto a la propiedad, el IPI, que también Sí, cambia en esta propuesta del gobierno. Es Ellos están correcto. proponiendo que se pague el 1% a las propiedades que valgan más de 5.025.300 pesos, o 5 millones de pesos, vamos a redondearlo, a las propiedades que valgan más de 5 millones de pesos. sí, ahí todo el mundo entendía de que había un potencial para recaudar más en el impuesto de la propiedad, especialmente el tema del IPI. Me sorprendió el hecho de que Perdón, Henry, porque era como 8 millones antes, ¿verdad que sí? Creo que de estaba como casi, 8 casi, millones antes. casi 9 millones, casi 9 millones de pesos. O sea que ahora hay muchas propiedades más que van a pagar O IPI. sea, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué están haciendo este cambio? Porque algo que no hizo correctamente la administración tributaria en muchos años atrás, no viene recientemente, es que no se actualizaban los valores de las propiedades. Resultado, que es la realidad. Si tú ves los montos que mucha gente pagaba de impuesto a la propiedad hoy, está en peso muy por encima, muy por debajo de lo que pagaba hace 6 o 7 años atrás. Ahora, me preocupa un poquito de que si a la vez tú reduces la exención prácticamente a la mitad y que al mismo tiempo tú vas a estar poniendo ya valores más transparentes, más acorde con el mercado, eso puede dar un ajuste muy grande, especialmente manteniendo la tasa del 1%. Yo pensaba que ahí había espacio, sí, para recuperar, tener un sistema un poquito más progresivo, pero eso sí va a estar afectando y básicamente lo que pusieron como límite, que es el valor de una propiedad muy básica, ¿no? Lo que llaman el valor de una propiedad social. De bajo De bajo costo. Eso sí va a estar afectando. Todo el mundo va a tener que pagar por la casa que tiene siempre y cuando esta casa cueste más de 5 millones y algo. Sí. Y casi todas las viviendas que tienen... Cuestan más de ahí. Sí. Exacto, Sí, no, cierto confort, sí. cuestan más de ahí. Esto sí Más de ahí. es una de las partes dolorosas. Eso es una parte dolorosa, usted va a tener que también pagar. Óyeme, tiene muchas cosas buenas, hay que decirlo, no es tan dura como nosotros pensábamos, pero usted va a tener que pagar más por eso, va a tener que pagar. Y si yo tengo 3 viviendas debajo, 3 viviendas que son por encima de 5 millones, Recuerda que son algo, 7 u 8. recuerda, María Cela, que algo que se cambió en un pasado no tan lejano, Ajá. es que antes el sistema estaba muy justo. Más propiedades tú tenías, más exoneraciones tú tenías, porque la exención era por cada casa. Claro. No, ya hoy en día, obviamente, el que tiene 10 casas, que tiene la capacidad económica, Ya. tiene 10 Se casas, le suma tendrá todo. una sola Se suma todo. exención. Y eso está bien. Es Eso lo correcto. Entonces, Sí, eso está bien. vamos a hablar de las exenciones. Uno de los temas que siempre tocaban los economistas en las mesas que hablábamos, cuando discutíamos el tema de la reforma fiscal, eran las exenciones. Es decir, esos incentivos fiscales o esas exenciones que se le permitían a empresas o a sectores para que crecieran. Ahora se ha dicho que se van a eliminar absolutamente todas, o sea, se va con Fotur, se va todo aquel que empiece ahora, no lo que está. Si usted compró una vivienda o compró un solar o está haciendo ya un proyecto que está dentro del Confotur, eso va a durar el tiempo que dura el Confotur, que son 10 años. Claro, porque tú no puedes tener un efecto Retroactivo. retroactivo. Pero si usted pensaba invertir en una zona de turismo, entonces usted va a tener que pagar todos los impuestos en esos 10 años. Mira, ¿cuál es El IPI. Ok, mira. Y todo lo demás. La teoría de los incentivos. Un incentivo es bueno siempre y cuando cumpla 4 características. ¿Cuáles son? Tiene que ser bien focalizado. Tú necesitas más incentivo en Pedernales que en Punta Cana o que en el centro de la Ese ciudad. se dejó, las exenciones de la frontera, por ejemplo. Entendemos que las inversiones turísticas en esta zona tendrán que adherirse a lo que está para la frontera. Eso habrá de revisarlo, pero obviamente yo entiendo que en ningún momento se va a plantear de que no hay un incentivo para invertir en turismo en zonas que tienen un potencial de desarrollo, solamente que no va a ser con las reglas que conocíamos hasta el momento de Confultur. 2, tiene que ser condicionado. Siempre bueno que, obviamente, el incentivo corresponda a una inversión, una serie de cosas con las cuales estoy con 3, tiene que ser limitado en el tiempo, porque un incentivo que
se tenga que mantener siempre, entonces es un incentivo que no ha dado su resultado. Un incentivo es muy bueno, Claro, si en para algún momento empezar, tú lo para puedes impulsar. quitar y que esta nueva industria que tú creaste se pueda hacer. Y finalmente lo más importante, y ahí yo creo que se fue el problema de Confutur, que no fue el problema de las zonas francas. Un incentivo tiene que estar muy bien administrado. Y yo creo que Se le ahí fue la mano. se le fue la mano, como en algún momento tú recuerdas. Ok. El incentivo a la zona fronteriza, Sí. de que se empezó a aparecer ese fundas de cemento que no pagaban ITEVIS en Punta Cana. Lo Entonces, mismo con la zona franca, los parques, que estaban alquilando muchísimos de esos galpones para grabar Mira, incluso programas de televisión. inicia- Se va a cobrar ok, ITEVIS por mira, todo eso. ya. Inicialmente, lo que siempre se ha dicho de que no se iba a tocar Zona franca. el tema zona franca. Yo tengo una pequeña preocupación, y ahí todo el mundo quedó un poco sorprendido, de que los operadores de parque ya no van a tener el beneficio de zona franca. Creo que tengo que tener muchísimo cuidado con eso. Estamos en un momento cuando el país está tratando de pelear con Colombia, con Perú, con Panamá, Costa Rica, Ecuador, para captar todas esas nuevas inversiones que se están yendo de Asia, lo que llamamos el nearshoring, el friendshoring. Y esta medida, a partir de mañana, va a ser en la prensa internacional de que hemos modificado el régimen de zona franca. Esto puede ser peligroso. Eso habría que tomarlo con mucho Tenemos una mucho situación cuidado. con el tiempo, por supuesto. Esto es demasiado amplio y todavía falta la letra pequeña para que nosotros podamos entender. Y el ITEVIS. Será cuando se Que eso no someta es la al letra chiquita. Congreso. Pero es muy importante que hablemos de la ley de cine, pues ya no lo vamos a mencionar. Yo creo que ellos van a venir aquí porque se van a poner los guantes, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Se les va la ley de cine completa. Entonces, habrá que buscar otros mecanismos. Se van los fideicomisos. Habrá que buscar también otros mecanismos. Se abusó de los Sí, fideicomisos. ahí hubo abuso. Pero hay un tema que es el ITEVIS. Sí. Vamos a cerrar con eso, que esto es lo que le importa al plato de comida y a la ropa, al consumo del dominicano, que es donde pagamos mayor cantidad de impuestos. Entonces, efectivamente, Será IVA ahora. ahí es una parte de la dolorosa, sí y no. Primero, hay que entender que ¿cuál es el propósito del ITEVIS? Uno solo, nos guste o no. Recaudar, recaudar, recaudar y recaudar. Y con este dinero que se recaude, tener la capacidad desde el gasto público de orientar el gasto público hacia los que más lo necesitan. Eso es el propósito. Ahora bien, dicho esto, es importante seguir protegiendo a los más necesitados. ¿Qué es lo que no va a aumentar? Todo va a tener un 18% de ITEVIS. ¿Qué tenía antes 16, por ejemplo? Sí, por ejemplo, mira, tú tenías una serie de productos que se le había subido el ITEVIS en la última reforma, en el 2012, aceite, azúcar, café, que fue margarina, que fueron a pagar un 16, esos van a pagar un 18. Un 18%. Todo eso va a subir en la compra de Sí, supermercado. yo entiendo, porque es una discusión, ¿verdad? O sea, todos estamos diciendo, mira, tenemos que esperar a ver eso para poder discutir y plantear opciones. Yo creo que una opción hasta de forma de comunicación que sería inteligente y más allá de la comunicación, 4 o 5 productos como ese, azúcar, café, aceite, ¿por qué no quitarle el ITEVIS? Hacer que bajen, que algunos productos por lo menos, con la aplicación de la reforma, puedan bajar de precio. Eso sería posible y eso no cuesta mucho. Yo creo que eso ayudaría en la percepción. Ahora sí, hay productos que van a subir de precio y la compensación para los hogares más pobres va a hacer que la transferencia que estaban recibiendo a través de la tarjeta se va a incrementar un 21%, de modo que el ITEVIS adicional que iban a pagar se lo van a compensar. Lo que sí hay es clave es que la gente que lo tenga que recibir lo reciba y que la gente que no tenga que recibirla Henry, no lo esas medidas reciba. compensatorias que mencionabas, Sí. que es que esa tarjeta que es de Aliméntate pasa de 1.650 pesos a 2.000, o sea, al 350 pesos. Y una propuesta de aumento al salario mínimo, Sí. tanto público como privado, ¿son suficientes para el aumento que se va a registrar con el ITEVIS en estos productos y en los servicios en general? Si tú incorporas el tema del gasto público, sí. Porque la clave es esto. O sea,
que con esas recaudaciones adicionales, Sí. la inversión Ok. correcta del gasto, Ya. hace que No da tiempo para más. el tema de la salud en especial, los centros de asistencia primaria de salud benefician más Sí, a sí, los sí. más pobres. Todo que los eso más- que habló el señor Vicente antes de presentar esto son donde nos vamos a beneficiar y eso se ha estado socializando. Pero el ITEVI sube, el ITEVI se mantiene, se aumenta, se amplía la base, sí. pero se respetan los huevos, el arroz, el pollo. Las medicinas, o sea, hay una serie de... Tres cositas, ¿eh? y Tres ser- cositas. Bueno, Y todo lo lo otro, demás- lo- 18%. No, no, hay una serie de alimentos que efectivamente que estaban con 0, que ahora están con 18, vamos, los Exacto. los yogurts, Que- los que- quesos, claro, algunos panes. señor. Esto, mira, De 50 no dan. Vamos a ver. eso es cierto. Queremos un mejor país, vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero este momento es un momento crítico. Ahora esperamos que todo eso que se recaude se reinvierta en la Y gente. eso es la clave. Ahí está. Eso es la clave. Para que haya más trabajo, para que haya más circulante, para que haya Si la queremos economía tener mejor. un país mejor, tú puedes hacer lo que tú quieras del lado de los impuestos. Sí. La clave va a ser que desde el Estado tengamos un gasto Ya lo público veremos. mayor y de mayor calidad. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Henry, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Nosotros vamos a despedir con el Día Mundial del Calvo y tenemos a nuestro calvo favorito, Anderson Humor, y todo lo que aquí se dijo no está pago, señores, porque están repartiendo cuarto para defender esa reforma fiscal y para sacarla. No se lo pierda. Adelante con Anderson.